Hola, en este video vamos a hablar sobre familias incestuosas, es decir, las familias en donde se produce el incesto. Como habíamos mencionado anteriormente, el incesto emerge de dinámicas familiares que forman parte de una particular cultura familiar. Los abusos incestuosos pueden considerarse como una forma de mantener incluso la cohesión, es como una estrategia de la familia para mantenerse unida, para seguir dándole sentido a su sistema familiar. Es un poco extraño de entenderlo así, pero es la explicación para entender cómo es posible que este tipo de relaciones se sigan manteniendo a veces de generación en generación. El incesto, al igual que el abuso sexual cometido por pedófilos, raramente es un hecho aislado o un accidente en la vida de una familia, sino que constituye un proceso relacional complejo que se desarrolla en el tiempo y donde se distinguen los siguientes periodos, según describe Jorge Baroudi. Primero, los actos incestuosos se desarrollan en el interior de la intimidad familiar, protegidos por el secreto y la ley del silencio. Y segundo, el incesto aparece a la luz pública a través de la divulgación de los abusos por parte de la víctima, lo que implica una crisis para el conjunto de la familia, así como para su entorno, incluidos los sistemas profesionales que afectan a las familias. Durante este primer periodo podemos decir que el sistema familiar se encuentra en equilibrio y que el incesto es parte de la modalidad que tienen los miembros de la familia para mantenerse unidos. Utilizan esta relación para mantener su cohesión y sus sentimientos de pertenencia. Y es posible distinguir tres componentes en este periodo. Primero, la fase de seducción. En este periodo, el abusador manipula la dependencia y la confianza de su víctima, incitándola a participar en los actos abusivos que él presenta como un juego o como un comportamiento normal entre padres e hijos. El abusador prepara el terreno tomando precauciones para no ser descubierto y elige el momento y el lugar en que comenzará a abusar de su hijo o de su hija. Muchos de estos padres abusadores eligen una zona de sus casas para abusar de sus hijos o de sus hijas sin que haya peligro de ser descubiertos. Por ejemplo, pueden habilitar una bodega en la casa, hacerlo en la habitación del niño o de la niña cuando el resto de la familia duerme. La segunda fase sería la de la interacción sexual abusiva. En primer lugar, es importante señalar que los gestos sexuales incestuosos, lejos de ser aislados y únicos, corresponden a una diversidad de gestos que se suceden en el tiempo. Así, por ejemplo, un padre abusador no viola directamente a su víctima como se suele pensar. El coito propiamente dicho se produce en un momento bastante avanzado de esta interacción sexual abusiva. Frecuentemente el abusador comienza con gestos de exhibicionismo, paseándose semidesnudo delante de su víctima, por ejemplo, o dejando al descubierto sus órganos sexuales mientras ve la televisión sentado al lado de sus hijos. En otros casos, invita, por ejemplo, a su hija a entrar al cuarto de baño mientras se ducha, etc. Luego a estos comportamientos se agregan otros gestos voyeristas en donde él solicita a su hijo o a su hija que le muestre sus órganos genitales para seguir con manoseos de las zonas genitales de su víctima y obligarla, por ejemplo, a manosear sus genitales. Este proceso puede continuar con otros gestos como actos masturbatorios en presencia del niño o niña o que el abusador obligue a su víctima a masturbarse. En etapas más tardías, el abusador puede violar a su víctima, comenzando a menudo por la felación o con penetración digital del ano o de la vagina, y también con lo que se denomina penetración seca, que consiste en frotar el pene en la zona anal o vaginal de la víctima hasta eyacular. La penetración genital o coito se da en una fase avanzada de este proceso y es con mayor frecuencia anal que vaginal. El hecho de que para muchos médicos, pediatras u otros profesionales de la infancia estos gestos se sitúen en el registro de lo casi impensable explica también la dificultad para poder detectar precozmente este tipo de situaciones, dejando a los niños y niñas a veces sin posibilidad de protección. El adulto que no ha conocido en su experiencia personal situaciones semejantes, que en su práctica profesional no ha tenido que afrontar este tipo de tragedias o que no ha recibido la formación necesaria, tiene una gran dificultad para enunciar la hipótesis siquiera en el diagnóstico de abusos sexuales.
La tercera fase que se puede distinguir es la imposición del secreto y lo que hemos hablado como ley del silencio. Esto comienza casi a la vez que las interacciones sexuales. En la mayoría de los casos, el abusador sabe que está transgrediendo incluso la ley. Por lo tanto, se protege, como todos los delincuentes, para no ser descubierto. Al mismo tiempo, estos gestos abusivos le son necesarios como solución a otros problemas, por lo que va a hacer todo lo que pueda para continuar sin ser sorprendido. Su alternativa es entonces imponer esta ley del silencio. Para esto todas las fórmulas son posibles, desde la amenaza, la mentira, la culpabilización, hasta el chantaje y la manipulación psicológica. El abusador convence a su víctima del peligro que existe para ella, o para él y para su familia, si es que divulga lo que está pasando. El niño o niña termina por aceptar esta situación y se adaptan a ella para sobrevivir. Entran en la dinámica del chantaje, con lo que obtienen favores, regalos y privilegios de sus abusadores. Esto cierra el círculo ese que se le denomina de la ley del silencio, y en la medida que las respuestas adaptativas permiten la desculpabilización del abusador y aumenten la culpabilidad o vergüenza del niño, es que se puede ir manteniendo este secreto. La segunda etapa es la que habíamos mencionado como la divulgación, y es también una crisis para la familia y para los sistemas que la intervienen. Este periodo corresponde a la desestabilización del sistema familiar como resultado de la divulgación de los hechos abusivos por parte de la víctima. Ese es el momento de la crisis del sistema familiar, así también como el sistema social que lo rodea, incluidos los profesionales, los profesores, los profesionales de la salud. En este segundo periodo se pueden distinguir dos fases. Primero, la fase de la divulgación propiamente dicha, o sea que a pesar de los esfuerzos del abusador para mantener a su víctima dentro de esta celda de silencio, de culpabilización, de vergüenza, algunas víctimas, y desgraciadamente no todas, terminan por divulgar los hechos incestuosos. Y en este punto es interesante comprender las circunstancias y el proceso a través del cual el niño o la niña se atreve a romper esta ley del silencio y divulgar los hechos abusivos, y para ello es necesario distinguir la divulgación accidental de la divulgación premeditada. En la divulgación accidental, los hechos abusivos son descubiertos accidentalmente por un tercero. Por ejemplo, cuando alguien entra a la habitación en el momento que el menor está siendo abusado, y en el fondo la divulgación es un accidente y no es la víctima quien hizo algo para poder divulgar. En el caso de la divulgación premeditada, es necesario detectar que hay factores que deciden o que en el fondo impulsan a la víctima a comunicar su situación y romper el silencio. El elemento determinante aquí es que el niño se atreve a hablar cuando la situación ya se le hace insoportable, cuando se siente prisionero, cuando está en un conflicto de pertenencia. Para madurar y estructurarse, en el fondo el niño necesita determinar en relación con los demás los límites de su propio territorio personal. En este caso de la divulgación intencionada, lo que está haciendo el niño es elegir su propio cuerpo, denunciando a su abusador sin pensar en el riesgo de perder la consideración. El niño divulga el abuso para resolver un problema que en ese momento le parece prioritario, el dolor. En el caso de los adolescentes, la divulgación se produce con bastante frecuencia alrededor de un conflicto de autonomía que es el resultado en el fondo de una crisis de pertenencia entre su familia y la pertenencia a los miembros de su entorno. Existen también otros tipos de circunstancias a partir de las cuales es posible la divulgación. Por ejemplo, cuando la víctima divulga la situación, cuando se da cuenta que su padre también abusa de uno de sus hermanos o hermanas. La siguiente fase es una fase que se puede denominar represiva. Se ha constatado en varios casos de abuso sexual intrafamiliar, en algunos miembros de la familia, también en los miembros del entorno, incluyendo a los profesionales, el desencadenamiento de un conjunto de comportamientos y discursos que tienden a neutralizar los efectos de la divulgación, que en el fondo expresan un esfuerzo como desesperado de la familia para recuperar su equilibrio,
tratando de eliminar a través de todos los medios que tengan al alcance los efectos provocados por la denuncia de los hechos incestuosos. La descalificación, por ejemplo, del discurso o de la persona de la víctima, las acusaciones que tienden a señalar a la víctima como el culpable, la negación de la evidencia de los hechos, son algunos de los medios que se ocupan. En esta estrategia se implican activamente no solo el abusador, sino también, por ejemplo, la esposa, los hermanos, las hermanas y desgraciadamente a veces las policías, los jueces, los medios, etc. Se comprometen identificados en el fondo con el adulto y sin la formación necesaria para manejar la situación. Es la única forma para entender el hecho de que muchas víctimas de incesto se retracten posteriormente de lo que intentaron divulgar.